Vamos a hacer una demostración, pero ahora vamos a utilizar a la consideración de semejanza de triángulos. Para hacer estas demostraciones, las consideraciones son las mismas que habíamos dicho. Primero la hipótesis, luego los conceptos relacionados a la hipótesis, postulado de la suma. Aquí de plano el postulado pues nunca va a entrar, ni la sustitución, ni las operaciones, ni la propiedad transitiva. Y aquí tampoco va a haber congruencia de triángulos, por lo tanto hay que ver a veces la relación de las figuras pequeñas a la figura grande, pero generalmente, a la figura principal, pero generalmente con la hipótesis y los conceptos relacionados a la hipótesis, con eso es más que suficiente para llegar a la demostración de semejanza. Entonces, de aquí ya sabemos que hay que escribir las respectivas proposiciones y las respectivas razones de cada una de las proposiciones que yo voy a escribir. La primera es la número 1, donde me están diciendo que el segmento EB es paralelo al segmento DC. Y eso lo escribo precisamente porque es una hipótesis. Y ya, de ahí me dicen que demuestre y que calcule el valor de una variable. Por lo tanto, ya una vez concluidas las hipótesis, lo que debo de hacer es ver todos los conceptos relacionados al paralelismo. Sabemos que en rectas paralelas, en segmentos paralelos, van a surgir ángulos alternos internos, van a surgir ángulos alternos externos y van a surgir ángulos correspondientes. Este lo desplazo hacia abajo y tengo una correspondencia. Entonces, esos tres tipos de ángulos los puedo detectar en la figura principal y de ahí ver qué tipo de ángulos son. Si observamos en la figura principal, ángulos alternos internos no tengo porque deberían de estar de un lado y del otro de la línea que corta a los dos segmentos que son paralelos. Como no hay de un lado y del otro, entonces no hay ángulos alternos externos, este es alternos externos, no hay uno de un lado y del otro. Como no hay ángulos alternos externos, me voy a los alternos internos, que sería este con este, pero tampoco este ángulo sí existe, pero este ángulo no existe debido a que en la figura principal no me están marcando una prolongación. Como tampoco existen alternos internos, me voy por correspondencia. Recuerden que correspondencia obedece a que el ángulo se desplaza hacia abajo sobre la misma secante. Y este ángulo que se desplaza, este se llama correspondiente. Lo mismo puede ocurrir con este. Si este ángulo se desplaza hacia abajo sobre la secante o hacia arriba, dependiendo, entonces también es un ángulo correspondiente. Y bajo esa visión, yo veo que este ángulo yo lo puedo desplazar hacia abajo. Y este ángulo que se desplace hacia abajo sobre la secante, pues, y que utiliza una paralela y la otra paralela, estos dos ángulos son correspondientes. Entonces, aquí en la figura yo veo que debido al concepto de hipótesis, veo que va a haber ángulos correspondientes. Entonces la razón va a ser por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Entonces los ángulos que van a ser congruentes debido a que son correspondientes entre paralelas, acuérdense que hay que verlos con respecto a las manecillas, con respecto al sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces si yo hago eso, el sentido contrario de las manecillas del reloj me lleva a que el primer segmento con el que voy a empezar el ángulo es el EB y luego es EA, por lo tanto el ángulo se debe llamar BEA para que sea un ángulo positivo. Recuerden que siempre se debe de dar los ángulos positivos. Entonces el ángulo BEA es congruente al ángulo que está aquí abajo, que bajo la misma temática, si yo quiero encontrar las manecillas del reloj, para llegar al ángulo, el primer segmento con el que voy a empezar el ángulo es DC y el otro segmento es el EA. Podemos mencionarlo de A, DE o DA, no importa. De todas maneras es el mismo ángulo,
Entonces es el ángulo CDE. El ángulo CDE. Bueno, ahora bien, del otro lado ocurre lo mismo. Si ustedes observan, aquí hay una transversal que está cortando y existe otro ángulo que con este también tiene la consideración, tiene la posición de ser ángulos correspondientes, porque si yo bajo siguiendo la transversal, el ángulo de arriba voy a llegar al de abajo, por eso se llaman también ángulos correspondientes. Y entonces aquí va a haber otra pareja de ángulos que por ser ángulos correspondientes entre paralelas también van a ser congruentes. Otro ángulo va a ser congruente con otro ángulo, y los otros ángulos que son congruentes pues es precisamente el ángulo de arriba, que en sentido contrario a las manecillas del reloj se va a llamar EBA. Acuérdense que debe de estar en medio del vértice, es el ángulo ABA, ADE, ABE, por ser el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y también el primer segmento con el que llego es BC, paso por C por el vértice y termino en D. Entonces este ángulo se debe de nombrar BCD. Y por último, si ustedes observan, en este triángulo que yo tengo arriba, bueno, ya pasamos el concepto de paralelas, ya vimos todo lo referido a paralelas. Y entonces yo me doy cuenta que tengo dos ángulos de los triángulos. Vamos a ver los triángulos para que ustedes los vean un poquito más visual. Este es el triángulo EBA, este de aquí es el triángulo DCA, y en los triángulos el BEA es el de aquí, el CDE es el de aquí, y aquí yo ya tengo una pareja de ángulos que son congruentes de dos triángulos diferentes. Cuando voy al ABE, AB es este ángulo que tengo acá, y el BCD también se puede llamar ABC porque están en el mismo segmento. Por lo tanto, el ángulo ACD también se llama BCD, que es este de aquí, y si ustedes se dan cuenta ya tengo dos ángulos que son congruentes. Ahora bien, basta con dos ángulos, porque como sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, si dos ya son congruentes, forzosamente el tercero debe de ser congruente. Pero en este caso, como ya vimos los conceptos, y si yo observo en la figura, fíjense de la figura pequeña a la figura grande, vean cómo este ángulo de la figura pequeña es el de arriba, es este de arriba, y este ángulo que hace falta en la figura grande también es el de arriba. Entonces puedo decir que los otros dos ángulos también van a ser congruentes. Y esos ángulos que también van a ser congruentes puede haber dos razones. Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 y como dos son congruentes, el otro también debe ser congruente. O lo que acabo de ver aquí, que el del triángulo pequeño es el de arriba y el del triángulo grande es el de arriba cuando referimos la figura pequeña a la figura principal. Y esto, por ser el mismo, recibe el nombre de propiedad reflexiva, debido a que es el mismo. Y el ángulo del triángulo pequeño, en sentido contrario de las manecillas del reloj, es el EAB, y el ángulo del triángulo grande, en sentido contrario de las manecillas del reloj, es el DAC. Con eso ya estoy viendo el tercer ángulo, y entonces ya puedo escribir el criterio de congruencia AAA. Y eso me lleva aquí en la proposición 5, puedo decir que el triángulo es semejante al otro triángulo, y la razón es por el criterio de semejanza AAA. Recuerden que los criterios de congruencia son diferentes al de semejanza. El criterio de semejanza solamente es uno, que es el ángulo, ángulo, ángulo. Bueno, ahora ¿cuáles son los triángulos? Pues es este triángulo pequeño, que lo podemos nombrar EAB.
El triángulo grande, el E, corresponde al D. Fíjense cómo utilizo el mismo término de correspondencia, pero ahora no van a ser congruentes porque son semejantes. El A, que también corresponde al A en el triángulo grande, y el B que corresponde al C en el triángulo grande. Entonces, con eso yo ya llegué a la primera parte de la demostración, que es la semejanza de triángulos, que ya quedó demostrada. Bueno, una vez que ya tengo la semejanza de triángulos, que es la primera parte de la demostración y que forzosamente la tengo que hacer para calcular valores, entonces me voy al teorema de Tales. En el teorema de Tales me están diciendo que si yo tengo dos triángulos semejantes y si A es semejante a A y la B es semejante a B y la C es semejante a la C, entonces el teorema de Tales me hace referencia a que puedo escribir una igualdad entre la proporción de los lados. Aquí tengo una proporción que es una fracción, aquí tengo otra proporción que es una fracción y aquí tengo otra proporción que es una fracción. Por lo tanto, el teorema de Tales hace referencia que si yo ya sé que los triángulos son semejantes, puedo aplicar las proporciones, una igualdad entre dos fracciones. Este de aquí es una razón, es una relación entre dos lados, los mismos lados, y la proporción que es la igualdad entre fracciones. Por lo tanto, de los lados, si ustedes observan, los únicos lados que tienen valores son los de la izquierda y los de la derecha. Vamos a escribirlos de este lado para que quede claro. Y el lado AE mide X y el lado AB mide 7. Pero en el otro triángulo, el lado AD es una suma de X más 16 porque agrego la medida de este más este para tener el completo. Acuérdense que el postulado de la suma de segmentos dice que la medida de uno más la medida de otro me da la medida del completo. Igual acá, si aquí mide 7 y aquí mide 21, pues sabemos que en total mide 28. Y con eso ya puedo hacer el teorema de Tales, o sea la proporción, o sea la igualdad entre dos fracciones. Por lo tanto, siguiendo el modelo, lo que tengo que hacer es la división de x entre x más 16. Entonces el teorema de Tales me dice que tienes que calcular la razón, que es x entre x más 16, y igualarla por otra razón, que es la de 7 entre 28. La de 7 sobre 28. Y con eso, entonces ya tengo el teorema de Tales, y para hacer el cálculo de x, ya pasamos al campo de la álgebra. Y en el álgebra, recuerden que nos han enseñado varios conceptos que se pueden aplicar. Aquí el primer concepto es que yo puedo simplificar la fracción, y puedo simplificar la fracción porque el 7 es divisible entre 7 y el 28 también es divisible entre 7. Por lo tanto, al simplificar la fracción, a mí me queda que tengo una x entre x más 16 y que esto es 7 entre 7 me da 1 y 28 entre 7 me da 4. De ahí sabemos que podemos hacer operaciones inversas. La operación inversa es que si tengo una división, este que está dividiendo va a multiplicar al del lado derecho y este que está dividiendo por operación inversa va a multiplicar al del lado izquierdo. Por lo tanto, si realizo la operación inversa, aquí va a quedar que 4 por x es igual a 1 por x más 16. Sabemos que 1 más x más 16 pues se queda igual, sigue siendo x más 16. Y de aquí sigo haciendo operaciones inversas. Aquí hay una suma, la inversa es la resta. Eso quiere decir que la x se la voy a restar al 4x. Por lo tanto, me queda un 3x igual a 16. Y la operación inversa es que hay aquí una multiplicación. La inversa es una división. Por lo tanto, x es igual a 16 tercios. Sabemos que se debe de dejar expresado en fracciones. No se deja expresado en expresión decimal. Y como me dicen que obtener el valor de x, pues ya obtuve el valor de x, que es 16 tercios. Entonces, para hacer demostraciones de semejanza entre triángulos, solamente hay que irnos al criterio AAA y generalmente con la hipótesis y los conceptos generales de la hipótesis ya se puede tener el resultado, y teniendo en cuenta que siempre hay que estar viendo de la figura pequeña a la figura grande, en dado caso que me haga falta una proposición como esta que está aquí.